Bienvenidos a esta predicación de la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Esta es una predicación que encontrarán en los medios en las diferentes redes sociales que tenemos como una predicación de tipo general, no es una ilustración de bolsillo. Así como la primera parte, esta es la segunda parte de bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Estábamos analizando este tema en Estados Unidos e Inglaterra. Los que no hayan escuchado la primera parte, que hablamos acerca de las bendiciones de la obediencia, no podrán tener claridad acerca de esta segunda parte. Es necesario escuchar la parte 1 de esta misma predicación, que ya está colocada en el YouTube, en el blog, en el Facebook. Bien, entonces vamos a comenzar. Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Estados Unidos e Inglaterra, parte 2. Como vimos o como hemos visto en la primera parte de esta predicación, una buena porción de las profecías se enfoca en la misericordia y bendición sobre quienes obedecen y guardan los mandamientos del Señor. Es decir, si obedecemos, vamos a gozar de grandes bendiciones. Si desobedecemos, vamos a desencadenar considerables maldiciones, no solo sobre nuestras vidas, hogares y familias, sino también sobre nuestros pueblos, ciudades y naciones. Una gran parte de estas profecías se enfocan en el enojo de Dios. Estamos hablando de las maldiciones. Una gran parte de todas estas profecías, específicamente las de Deuteronomio 28 a partir del 15, se enfocan en el enojo de Dios. Esto como resultado de los pecados y transgresiones que cometemos, que comete la gente, que cometemos nosotros. Aquellos que han sido en gran manera bendecidos recibirán un castigo más severo. Aquellos sobre quienes el Todopoderoso haya colocado mucho se les solicitará, mucho se les demandará. Fíjate que esto tiene un asidero bíblico, un asidero espiritual, y vamos a ver el soporte bíblico. Entonces lo encontramos en Lucas 12, 48. Vamos a Lucas 12, 48, que nos dice: mas el que sin conocerla, está hablando de la voluntad del Señor, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. El que no la conoce, fíjate, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjate, iglesia, que el estilo de vida que Dios quiere para nosotros produce los frutos del Espíritu. Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones y Él sabe con certeza lo que funciona y lo que no funciona. Nosotros somos seres creados y como seres creados podemos tener nuestros propios conceptos, ideas y formas de vida. No obstante, al ser nosotros la más grande creación de Dios, somos exigidos a someternos a su voluntad, a seguir sus caminos de justicia y a cultivar la grandeza de un espíritu, alma y cuerpo que estén alineados con sus requerimientos, con su voluntad y con su carácter. Dios está enojado con las naciones del mundo. Está enojado con las naciones
a las cuales entregó sus bendiciones espirituales, así como también con las naciones a las cuales les entregó las grandezas de riquezas materiales y físicas. El gran yo soy quiere y está buscando que no solamente los pueblos, naciones o países descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y sus dos hijos, Manasés y Efraín, busquen el arrepentimiento y se vuelvan de sus malos y perversos caminos, sino que todo pueblo, lengua, raza y nación en el mundo lo busque con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que seamos salvados de esta generación malvada, retorcida y siniestra. Lamentablemente, y de acuerdo al estudio que hicimos en la primera parte, fíjate que estamos hablando de que lamentablemente, penosamente, ¿sí? De acuerdo a ese estudio que nosotros hicimos en la primera parte de este tema, y obviamente lo que nos muestran las escrituras respecto a los descendientes actuales de Manasés, que dijimos en la primera parte que había un verso de la Biblia que iba a ser una nación engrandecida como los Estados Unidos, y Efraín, una descendencia que formará multitud de naciones, como lo fue el Imperio Británico. Recordemos que ese Imperio Británico, o sea, Inglaterra colonizó, o ese Imperio Británico colonizó varios países en el mundo, tales como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, algunos países del noroeste de Europa, Canadá y Estados Unidos. Estos países son de habla inglesa, ¿sí? Pero como decíamos, lamentablemente, penosamente, consideramos que en esencia, es decir, esencialmente, el castigo más grande viene para estas naciones, que han sido grandiosamente bendecidas por Dios, con innumerables riquezas materiales y físicas, entre ellas grandes extensiones de tierra para cultivo, capital, dinero, rentas, recursos minerales, recursos naturales de todo tipo, con fortuna, con patrimonio. La casa de Israel y esencialmente los norteamericanos durante las últimas décadas han violado flagrantemente los mandamientos de Dios. Muchos de ellos se han forjado dioses como el ego, el placer, la diversión, el entretenimiento y el dinero, regocijándose y deleitándose solo en cosas vanas. Se han alejado de los mandamientos del Señor, se han alejado de la parte espiritual que una vez fue dada a esta tierra, a estas tierras. Pablo nos declara en 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 3:1-5. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta palabra que acabamos de leer, o este tipo de conducta, describe no solamente a muchos norteamericanos,
sino que hace una amplia descripción de las condiciones del comportamiento humano actual en todas las naciones del mundo. ¿Cuántos norteamericanos han hecho ídolos del dinero? Fíjate que ídolo no solamente es la escultura de metal, de yeso, de bronce, de madera, sino que muchos de estos norteamericanos han hecho ídolos del dinero, la fama, una buena casa, un carro de lujo, la tecnología, entre otras. Y vemos que muchas religiones establecidas en estos territorios usan estatuas, íconos y objetos de adoración, buscando experiencias espirituales y llevando cautivos a muchos, relacionándolos con el paganismo. Fíjate que esta nación grande, próspera, nación engrandecida, que el Señor mantuvo como una de las superpotencias económicas y mundiales, abastecedores de grandes desarrollos tecnológicos e industriales, ahora esta nación se ha convertido en esta primera parte en lo que acabamos de describir. Esto lo estamos analizando bajo los 10 mandamientos. Entonces fíjate que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces fíjate todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho. Dinero, fama, una buena casa, tecnología, objetos de adoración, que como les decía buscan es solamente experiencias espirituales, ¿sí? Y con esto llevan cautivos a muchas personas relacionándolos con el paganismo, con las religiones paganas. Observamos también que el nombre de Dios es blasfemado en las escuelas, colegios, universidades, en los medios de comunicación, en el ámbito laboral y cultural, y hasta en los hogares por los niños más pequeños. Ahora, ¿cuántos estadounidenses se acuerdan del día sábado para santificarlo? Incluso, ¿cuántos de ellos o de nosotros sabemos que hay que santificarlo? El día de Santa Convocación es el sábado, no el domingo, ¿sí? En Estados Unidos se celebraba el día sábado, no los domingos. Se han cometido de la misma manera grandes violaciones a los mandatos establecidos por Dios, donde los líderes espirituales y ministros de Dios han cambiado los mandamientos y la palabra de Dios por tradiciones humanas. Eso lo vemos reflejado en el día sábado, que lo cambiaron al domingo. La falta de respeto a los padres va desde la violencia física hasta las malas miradas, las rabietas y la mala disposición a tenerlos en cuenta. Los habitantes de esta gran nación están fascinados también con los homicidios y asesinatos que se cometen, tomándolos incluso hasta como una fuente de entretenimiento. Fíjate que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también en cuanto a lo que vemos y lo que escuchamos, en cuanto a las noticias que nosotros vamos a escuchar en los diferentes medios de comunicación, sabiendo que esos medios de comunicación en su gran mayoría son un engaño, ¿sí? La gente se deleita precisamente escuchando de esos homicidios y le hacen seguimiento al asesino y no sé qué, ¿no? Nosotros tenemos que buscar en las noticias, debemos buscar la profecía, o sea, teniendo como base o como principio pues el pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios. En esta última etapa de existencia bajo este tipo de gracia, estamos viviendo momentos muy difíciles, en donde ya las naciones están entrando en enfrentamientos muy crueles.
Esa es la profecía que nosotros, estas son las noticias que debemos nosotros buscar. Debemos buscar también un periodismo serio que hable la verdad. Bien. Los habitantes, como les decía, de esta gran nación están fascinados con los homicidios, los asesinatos, las muertes que se cometen pues en este país y en todos los países, tomándolos como una fuente de entretenimiento. En relación a los pecados de tipo sexual, las estadísticas de adulterio, fornicación, divorcio, prostitución, aborto, abuso a menores y pornografía corren en aumento cada día. Cada día más se va incrementando este tipo de conducta en esta nación, bueno, y en el mundo entero, pero estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra. Los hurtos, las estafas, el chantaje, los robos a vehículos o establecimientos son un detonante más para darnos cuenta de que estas naciones se han alejado de los preceptos divinos. Las mentiras, los falsos testimonios, la falsedad, la hipocresía van desde los niveles más altos de gobierno y directores ejecutivos hasta padres que mienten a sus hijos e hijos que mienten a sus padres. La codicia y los malos deseos se condensan en una gran insatisfacción y un deseo egoísta de tener o de querer siempre tener más. La codicia, fíjate que este es el 10º mandamiento. Esta codicia, estos malos deseos, ¿sí?, de tener siempre más. El amor al dinero, la avaricia y la codicia son formas de conducta particularmente norteamericanas, pues ellos de manera conveniente actúan por querer siempre tener más, cosas mejores, casas mejores, autos mejores, vivir en ciudades sobresalientes, óptimos viajes, mejores vacaciones, excelente entretenimiento, altos estándares de vida. Perdón. Debemos saber también que el Todopoderoso desea que los norteamericanos, los ingleses y todas las colonias que este imperio británico, perdón la redundancia, colonizó, ¿sí?, él desea que todos estos pueblos y todos los pueblos que han recibido estas grandes bendiciones materiales y físicas se arrepientan con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Él no quiere la muerte del impío, fíjate. A continuación, vamos a ver las consecuencias, es decir, ya vamos a pasar a la lectura bíblica. Vamos a ver las consecuencias de la desobediencia de estas grandes potencias. Consecuencias de la desobediencia de estas grandes potencias. Maldiciones que están llevando a estas naciones a un quiebre sin precedentes, a un desfallecimiento tan aplastante que conmoverá al mundo entero. Pues el desplome de una gran nación como los Estados Unidos de América ha afectado y afectará indefectiblemente la economía, la banca, los recursos, las exportaciones e importaciones, los ahorros, los negocios internacionales y locales, las administraciones de los gobiernos del mundo, las reservas y el patrimonio en muchas otras naciones. Bien, vamos a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio. Nosotros ya vimos la obediencia, o sea, bendiciones por la obediencia. Hoy vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer muy atentamente este Deuteronomio 28, del 15
al 68. Recordemos que la obediencia venía del versículo 1 al 14 y consecuencias de la desobediencia va desde el versículo 15 al 68 de Deuteronomio 28. Dice consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, esto va para la casa de Israel, es decir, más que todo para la casa de Israel, que son los descendientes de Efraín y de Manasés, que son los Estados Unidos de Norteamérica y el gran imperio británico. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Fíjate que ellos fueron una vez un pueblo grande, pero porque cumplían los mandamientos de Dios. Acá dice, me has dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Vamos para el 31. Esto fue dado al pueblo de Israel en la antigüedad, es decir, al pueblo al cual le estaba hablando Moisés. Pero las profecías en la Biblia generalmente tienen un cumplimiento dual. Se cumplió en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se cumple en el Nuevo Testamento. Estas profecías hasta el momento no se han cumplido, se están cumpliendo, están empezando ya los principios de dolores, se están empezando a cumplir, ¿sí? Pero el cumplimiento total, absoluto, no se ha dado todavía sobre estos pueblos que ya mencionamos, que son los Estados Unidos de América y el Imperio Británico. Seguimos en el 31. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás,
a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, delante de la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Fíjate la cantidad de cosas que el Señor está diciendo aquí. Las maldiciones que vienen por haberse alejado de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus consignas, de sus mandatos. A un pueblo que fue prosperado en gran manera, un pueblo engrandecido, un pueblo lleno de todas las riquezas que este mundo pueda dar. Estamos hablando de esa gran nación y de ese conglomerado de naciones. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Fíjate, muchos de estos habitantes del mundo, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice esta profecía? Que serán llevados a otros países en cautividad. Sucedió en el Antiguo Testamento, va a suceder también en el Nuevo. Esta profecía, como les digo, no se ha cumplido. Estamos empezando a ver el cumplimiento de esta profecía. Voy en el 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. El que te prestará a ti, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Fíjate el orgullo estadounidense, esas personas que siempre en cualquier nación del mundo no es sino que muestran el pasaporte norteamericano y antes pues la gente se despliega tal vez en ayudas, en brindarles apoyo, ¿sí? Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Será por cabeza y tú serás por cola, dice la profecía. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Fíjate que aquí está haciendo alusión en una profecía, sí, que yo creo que todos hemos escuchado, de que Estados Unidos va a ser atacado por Rusia, va a ser atacado por China. Estas son también grandes superpotencias económicas y militares, ¿sí? Entonces vea lo que dice aquí: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte.
Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. Acá ya nos empieza a hablar incluso hasta actos de canibalismo. Se dio en el Antiguo Testamento, como las profecías son duales, también se va a dar en el Nuevo Testamento, y esto pues está aplicado en esencia primero a estos pueblos que tuvieron estas grandes bendiciones económicas. Dice el 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, fíjate, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, esta bendición para los Estados Unidos y el Imperio Británico, dijimos en la primera parte que comenzó alrededor del año 1800, o sea, fueron prácticamente 200 años en donde estas grandes potencias económicas y militares, Estados Unidos, manejó y dominó gran parte del mundo, ¿sí? Lo mismo este imperio británico, que como dijimos y vimos en la primera parte, también colonizó varias naciones de la tierra, que fue un imperio de los más grandes y de extensión más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y entonces, como dice el versículo 63, Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. Fíjate que estas naciones se multiplicaron. No solamente, no solamente Estados Unidos tiene actualmente como 330 millones de habitantes, la nación o la tercera nación con la demografía, con una de las demografías más altas, ¿no? Creo que la primera es China, luego India y luego los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 330 millones de habitantes y que todos vivían, bueno, vivían hasta hace poco muy bien, tenían todos los recursos, eran los que defendían a Israel, eran los que estaban en las guerras y le ponían fin a las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Son los encargados o eran los encargados de, pues,
de traer paz al mundo, pero a través de las guerras. Bueno, en fin, el Señor entregó una cantidad de bendiciones materiales. Estamos hablando de bendiciones materiales, pero porque ellos cumplían con las cosas que el Señor decía. 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Recordemos que esto fue dado al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿sí? Al pueblo que Moisés le estaba diciendo, pero se iba a cumplir para esta generación. Es decir, los descendientes de Efraín y de Manasés iban a obtener esa bendición más de 2500 años después. Bueno, no hemos hablado de este lapso de tiempo en esta predicación, pero bueno, es por el título que colocamos, ¿no? Bendiciones y maldiciones por la desobediencia de Estados Unidos y del Imperio Británico. Pero algún día, en una otra oportunidad, traemos un mensaje y una predicación más clara al respecto. Eh, Dice el 64: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y no tendrás seguridad, y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Bien, ahí termina el versículo 68 de estas consecuencias por la desobediencia. Como les digo, especialmente por estos pueblos. Estos son los castigos por desobedecer de manera continua las leyes de Dios. En estos versículos hemos visto cómo desobedecer estas leyes y quebrantarlas causaría castigos y maldiciones automáticas. Perdón. El rechazo a la palabra y los mandamientos de Dios traen amenazas de juicio. La ley divina es despreciada, hay terquedad, hay desobediencia. Por esta causa vienen las maldiciones enviadas por Dios. Por la afición por el pecado, abandonamos a Dios, lo cual trae una gran improductividad y maldición en todos los órdenes de la vida. Y es lo que vamos a ver, lo que estamos contemplando. Lo que estamos contemplando y lo que irá acrecentándose durante este tiempo final, durante estos últimos años de la historia de la humanidad, en estos pueblos. Bien, ahora vamos a analizar estos versículos, es decir, las consecuencias de la desobediencia. Ya dijimos que esencialmente esto va para los países que han tenido grandes bendiciones económicas, materiales, financieras, en recursos,
a las cuales el Señor también, como lo dijimos en la primera parte, entregaba incluso las puertas de sus enemigos. ¿Cuáles son esas puertas de los enemigos? Sabemos que Estados Unidos e Inglaterra manejaron todo lo que eran los canales que cruzaban diferentes continentes, ¿no? O sea, canales intercontinentales. ¿Mm? Canales intercontinentales como el canal de Suez, como el estrecho, como estrechos, bueno, donde pasaban las grandes flotas mercantes del mundo, es decir, los barcos, donde pasaba donde pasa el petróleo, donde pasa, todos esos canales, esas son las puertas de sus enemigos. Bien, pero como dijimos, íbamos a analizar las consecuencias de esta desobediencia, es decir, de los versículos que acabamos de leer, Deuteronomio desde el 15 hasta el 68. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que vendrán pestilencias, plagas, enfermedades, fiebres, llagas, que vendrán sequías, dispersión. Ya vimos que Estados Unidos iba a ser disperso por el mundo, ¿no? Derrota, desesperanza, pobreza, destrucción, adversidad. También vendrá sobre estos pueblos, especialmente sobre estos pueblos. No quiere decir que no venga también sobre los otros pueblos o las otras naciones, pero especialmente, esencialmente, esto es para los Estados Unidos de América. Si se quiebra una potencia, imagínate la repercusión para todas las demás o para las otras naciones en el mundo, ¿no? Vendrá opresión, sordera espiritual, ceguera espiritual, falta de poder, vidas sin consuelo, grandes cautividades espirituales y físicas. Los impíos serán abandonados, habrá humillación, padecimientos, servidumbres en otras naciones, cuerpos no sepultados. Aquí nos habla de eso, claro, y eso generará pestilencias, es decir, malos olores. ¿Sí? Cuerpos no sepultados, lo leímos en la palabra que acabamos de ver. Habrá tantos muertos que no podrán sepultarlos a todos. Juicios de Dios, falta de paz, remordimientos. Cada nueva amenaza de juicio producirá desasosiego, terror, temblor y espanto en las personas. Falta de alimentos, granos, aceite, producirán hambres. El hambre el hambre consumirá a estas personas, ¿sí? Porque tendrán grandes necesidades y carencias. Fíjate que se habla también del canibalismo, de bestialidades, de crueldad y salvajismo por su obstinación. Estas naciones cometerán también grandes idolatrías, adorarán a dioses falsos, ¿sí? Es decir, cometerán grandes actos de paganismo. Bien, con estas palabras terminamos esta segunda parte. Ya no es necesario hacer una tercera parte, porque ya vimos las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Las bendiciones que genera la obediencia y las consecuencias que traería el desobedecer estos mandamientos y estos estatutos del Señor. Amén.